Hola, muy buenos días. Gracias a los que se conectaron. Espero estén muy bien. Vamos a iniciar con el día 3 de la lectura de este libro, Triptofanito, que es un libro espectacular. Hola, hola a todos. ¿Cómo están, niños? ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a empezar y déjenme compartir pantalla para que podamos iniciar esta lectura del día número 3. 30 minutos que transforman tu mente y que cambian tu día. Capítulo 5. Nuevos amigos. Los aminoácidos se dieron cuenta de que era inútil tratar de regresar a la vena cava inferior. Decidieron seguir nadando por el vaso donde se encontraban y dejar que el destino los condujera a algún lugar. No tuvieron que esperar mucho. Al cabo de un rato, llegaron a un sitio muy hermoso y tranquilo, que tenía una agradable coloración rosa claro. Los aminoácidos empezaron a internarse por el condado. Después de caminar un tiempo, nuestros héroes arribaron a un lugar donde había una gran actividad. Los aminoácidos vieron que se trataba de miles de células que trabajaban sin cesar. Al igual que en el hígado, estas células se encontraban muy unidas, pero ya no constituían hileras, sino que más bien estaban acomodadas en grupos pequeños de apenas unas 5 o 10 células, con forma de rebanadas de pastel. Había infinidad de estos grupos de células, unos junto a los otros, llenando casi todo el lugar. Los aminoácidos sentían una gran curiosidad por saber dónde estaban, de modo que se aproximaron a uno de los grupos de células. Cuando llegaron, Triptofanito dijo: disculpen que los interrumpamos. Nosotros somos un grupo de aminoácidos que estamos viajando por el cuerpo humano. Íbamos rumbo al corazón cuando de pronto nos perdimos y llegamos a este lugar. La verdad es que aquí todo es muy hermoso y estamos ansiosos de que ustedes nos hablen de este órgano. Este es el condado del páncreas, respondió una de las células del grupo, mientras las demás trabajaban. Las células del páncreas nos hemos agrupado en pequeños equipos de trabajo para realizar nuestra función con mayor eficacia. Estos equipos de células se llaman acinos. La célula hizo una pausa y con visible agitación añadió apenada: oh, ustedes perdonen, he cometido una falta de cortesía. Mencioné la palabra célula y quizás ustedes no saben lo que es una célula. ¿Quieren que se los explique? No te preocupes, amigo, lo tranquilizó la hermosa Lisina. Nosotros ya sabemos lo que es una célula. Nos lo explicó una enzima digestiva muy amable, el general Pepsina. ¿El general Pepsina, dices?, inquirió con alegría la célula. Yo conozco al general Pepsina. Es un gran amigo de todos los acinos del páncreas, porque nosotros también producimos enzimas digestivas, pero hay una pequeña diferencia. El general Pepsina y su ejército de enzimas digestivas son producidos en el estómago, donde se encargan de iniciar la digestión. En cambio, las enzimas digestivas que nosotros producimos son enviadas al intestino delgado para que ahí completen la digestión. El motivo de esta diferencia es muy sencillo. Como el estómago se dedica casi exclusivamente a digerir los alimentos, siempre le queda tiempo para producir sus propias enzimas. En cambio, el intestino delgado no solo tiene que terminar de digerir los alimentos, sino que además debe absorberlos a la sangre cuando la digestión ha terminado.
Si además de digerir y absorber, las células del intestino tuvieran que secretar enzimas, el trabajo sería demasiado y las células no resistirían. Pero aquí es donde intervenimos los acinos, produciendo las enzimas que el intestino delgado necesita para la digestión y mandándoselas por un pequeño conducto que va del páncreas al intestino. Esta es la principal función de los acinos del páncreas. Ya se ve que ustedes son unas células importantísimas para el cuerpo humano, exclamó Triptofanito. Si ustedes no produjeran las enzimas para el intestino, los alimentos no se terminarían de digerir y por lo tanto no se absorberían. Entonces, el cuerpo humano moriría. Cuando Triptofanito terminó de hablar, Glutamito preguntó, ¿es esta la única función del páncreas? Oh, no, respondió la célula. En el páncreas viven dos clases de células completamente distintas que realizan dos funciones totalmente diferentes. En primer lugar, están los acinos que, como ya les dije, producimos enzimas digestivas. Y además existen unas células que se han establecido entre los acinos formando islotes. La célula del acino se detuvo un instante, miró a su alrededor y añadió mientras señalaba con la mano. Ese grupo de células que ven ustedes ahí es un islote. Si quieren conocer su maravilloso funcionamiento, vayan hacia allá. Así lo haremos, exclamó Triptofanito. Gracias y hasta luego. Los aminoácidos se dirigieron hacia el sitio señalado. Al llegar, los recibió una célula con cara de bondad. Con ese tipo de cara que solo las abuelitas tienen. Cuando la célula los saludó, los aminoácidos notaron en su voz un curioso acento alemán. Buenas tardes. Bienvenidos a los islotes de Langerhans. Capítulo 6. El té mágico. Después de que los aminoácidos explicaron el motivo de su presencia en los islotes de Langerhans, la célula les dijo con gran amabilidad: pasen, pasen ustedes y siéntense. Ahora espérenme un momento. Voy a traerles una bebida para que platiquemos a gusto. Al cabo de un rato, la célula regresó trayendo unas tazas llenas de un líquido que olía exquisito. Los aminoácidos bebieron e inmediatamente se sintieron fortalecidos como si hubieran tomado un elixir mágico. ¡Mmm! ¡Qué estupendo! Exclamó Triptofanito mientras se relamía los labios. ¿Qué bebida es esta? Es un té de insulina, respondió la célula, sonriendo, con su cara alegre y un poco roja. ¿Insulina? Nunca había oído hablar de esa sustancia, añadió Lisina, al tiempo que daba un sorbo a su taza. La insulina es la sustancia que se produce ahí, en los islotes de Langerhans. Constituye un ejemplo de lo que es una hormona. Glutamito, quien había acabado de beber su té, replicó con muchos ánimos. Oh, explíquenos eso, por favor. La célula se frotó las manos como si se sintiera muy feliz de hablar de las hormonas y mirando bondadosamente a los aminoácidos, les dijo: para que ustedes entiendan lo que es una hormona, tengo que explicarles primero lo que es una glándula. Las glándulas son grupos de células que secretan alguna sustancia útil al cuerpo humano. El cuerpo humano requiere de muchas de estas sustancias útiles o secreciones, tales como las enzimas digestivas y la insulina. Si las células encargadas de fabricar las secreciones estuvieran solas, no se darían abasto para producir todo lo que el cuerpo humano necesita. Por esta razón,
las células secretoras se han agrupado formando glándulas, con el fin de poder trabajar tal como el cuerpo humano lo requiere. Sin embargo, no todas las glándulas trabajan de la misma manera. Hay glándulas que poseen conductos especiales por medio de los cuales mandan su secreción al órgano donde ésta se necesita. Estas glándulas se llaman exócrinas o exocrinas, porque secretan hacia afuera, hacia algún órgano en especial. Como ejemplo están los acinos que ustedes acaban de conocer. Las células de los acinos producen enzimas digestivas que pasan por medio de un conducto a un órgano. En este caso, el intestino delgado. Como ustedes ven, los acinos del páncreas actúan como glándula exocrina. Pero además existe otro tipo de glándulas. Estas glándulas producen su secreción, pero no la mandan por un conducto hacia un órgano, sino que la depositan directamente en la sangre para que la secreción actúe sobre muchas otras células del organismo. Estas glándulas se llaman endócrinas porque secretan hacia adentro, hacia la sangre. Ahí está la abuelita sirviendo el té. Ahora ya pueden ustedes comprender lo que es una hormona, pues las secreciones de las glándulas endócrinas se llaman precisamente hormonas. Es decir, una hormona es una sustancia útil al cuerpo humano que es producida por una glándula endocrina y enviada directamente a la sangre para que actúe sobre otras células. A veces estas células pueden estar muy alejadas de la glándula donde se fabricó la hormona. Esta es la razón por la que las hormonas sean depositadas en la sangre, pues así pueden viajar grandes distancias hasta llegar al órgano donde van a actuar. En cambio, las secreciones de las glándulas exócrinas actúan siempre sobre un órgano vecino o sobre el mismo órgano donde se produjeron. Por este motivo, no necesitan pasar a la sangre, sino que les basta con un sistema de conductos. Esta es una de las grandes diferencias entre las glándulas exócrinas y las endocrinas. Las exócrinas actúan cerca, las endocrinas funcionan a distancia. Es más, hay hormonas como la insulina que actúa sobre todas las células del cuerpo humano. La célula hizo una pausa que Triptofanito aprovechó para decir: entonces los islotes de Langerhans son glándulas endocrinas que producen la hormona insulina. Exactamente, prosiguió la célula. Como ustedes ven, en el condado del páncreas existe tanto una glándula exócrina, representada por el conjunto de los acinos, como una glándula endocrina, formada por los islotes de Langerhans. Por esta razón, se dice que el páncreas es una glándula mixta, o sea que produce tanto secreciones exócrinas como hormonas. Pero la mayoría de las glándulas del cuerpo humano son solo exócrinas o solo endocrinas. En este momento, la célula se levantó para servir a los aminoácidos otra taza de té de insulina. Después de beber un sorbo, Aspartito se dirigió a la célula. Cada vez que tomo té de insulina me siento fortalecido. Dígame usted, ¿cuál es la función de la insulina? Esa pregunta es muy interesante, empezó afirmando la célula. Ustedes saben que todas las células del organismo necesitan consumir azúcar a fin de producir la energía necesaria para realizar su trabajo. Pues bien, la glucosa, que es el azúcar más importante, es llevada a las células por la sangre. Pero la glucosa no puede entrar por sí sola a las células, sino que requiere de la insulina para hacerlo. Hagan de cuenta que la insulina abre una puerta en las células para que la glucosa penetre a su interior. No entiendo muy bien, dijo Aspartito.
Te lo voy a explicar de otra manera, repuso la célula, con cariñosa comprensión. Las células, al igual que las personas, necesitan comer. Y uno de los alimentos más importantes es la glucosa. Pues bien, la insulina es como una cuchara que hace que el alimento penetre desde el plato, es decir, desde la sangre, hasta el interior de las células. Imagínense lo importante que es la insulina. Si no hubiera insulina, todas las células morirían por falta de alimento y el cuerpo humano dejaría de existir. Ahora sí entiendo, exclamó gustoso Aspartito. ¿Existe alguna otra función de los islotes de Langerhans? Preguntó a su vez Triptofanito. Efectivamente, dijo la célula. En los islotes de Langerhans no solo se produce insulina, sino que también se produce otra hormona que se llama glucagón. El glucagón tiene una función muy importante. Cuando la cantidad de glucosa en el cuerpo humano baja por algún motivo, el glucagón pasa por la sangre hacia el hígado. Una vez ahí, el glucagón ordena a los hepatocitos que manden el azúcar que se almacena en el hígado hacia la sangre para que el nivel de glucosa se eleve nuevamente hasta la cantidad que las células necesitan. Gracias al glucagón, la sangre siempre tiene las cantidades necesarias de glucosa para que las células vivan y gracias a la insulina, las células pueden obtener la glucosa de la sangre. En verdad, los islotes de Langerhans formamos una glándula endocrina indispensable para el buen funcionamiento del cuerpo humano. A través de nuestras dos hormonas, en los islotes hay vida. La célula terminó de hablar. En su mirada brillaba un destello de orgullo y de ternura. Era la mirada de una abuelita. Los aminoácidos, a su vez, se sentían emocionados con todo lo que la célula les había dicho. ¿Qué cosas tan interesantes nos ha contado?, exclamó Triptofanito. En efecto, pero todo esto no ha sido sino una pequeña muestra de lo que es el maravilloso mundo de las hormonas, replicó la célula. Y después concluyó: queridos aminoácidos, ustedes están realizando un precioso viaje por el cuerpo humano. En sus travesías se encontrarán con varias glándulas endocrinas. Nunca dejen de pedirles que les expliquen el funcionamiento de sus hormonas. Y algún día en su viaje conocerán a una de las glándulas endocrinas más hermosas e importantes del cuerpo humano, la glándula hipófisis. Cuando lleguen ahí, ella les explicará la forma fascinante como se controla la producción de hormonas según las necesidades de nuestro reino. Así irán ustedes aprendiendo a descifrar los misterios del increíble cuerpo humano. La voz de la célula temblaba de emoción. Era como la voz de una abuelita que acaba de contar un cuento. Pero ahora ya no era simplemente un cuento. Ahora se trataba de las maravillas de la vida. Capítulo 7. Nuevas sorpresas. Los aminoácidos salieron del páncreas, sintiéndose felices de haberse encontrado con los acinos y los islotes de Langerhans. Iban fortalecidos por la insulina y por las hermosas pláticas que habían tenido con las células de ese estupendo condado que ahora abandonaban. Después de las batallas contra el parásito y los alcoholes, su estancia en el páncreas había sido una especie de descanso amenizado por la amabilidad de las células y por los fascinantes descubrimientos que todos ellos habían realizado. Ahora se dirigían hacia el riñón, siguiendo un camino que la célula de los islotes de Langerhans les había indicado. Mientras nadaban, Triptofanito iba recordando cada palabra de la conversación del día anterior. Verdaderamente la vida es un fenómeno grandioso.
se decía a sí mismo con mucha emoción. El número de aminoácidos se había reducido un poco, pues dos de ellos habían decidido quedarse en el páncreas, uno de los acinos y otro, uno en los acinos y otro en los islotes de Langerhans, para ayudar a esas maravillosas e importantes células. Mientras nadaban por el vaso sanguíneo que los llevaría al riñón, los aminoácidos pasaron junto a un gran condado de color púrpura, donde alcanzaron a ver un letrero que decía: "Este es el condado del vaso". Aquí se realizan dos funciones: filtrar la sangre y producir un tipo de glóbulos blancos. Sin embargo, la corriente era muy fuerte y los aminoácidos no pudieron detenerse. Nuestros héroes siguieron nadando hasta que finalmente llegaron a un condado de color amarillo. Enfrente se veía un condado idéntico. Los aminoácidos no sabían a ciencia cierta dónde estaban, pero sospechaban que se trataba del riñón. Fue así como decidieron lanzarse a explorar el condado. Ellos se sentían un poco nerviosos, pues no estaban seguros de que ese condado fuera el riñón. De pronto, una gota de una sustancia viscosa cayó sobre los aminoácidos y los empapó. Los aminoácidos estaban más desconcertados que nunca. Triptofanito exclamó enojado: "Esto debe ser una broma de muy mal gusto". No había terminado de hablar cuando otra gota de la misma sustancia volvió a caer sobre los aminoácidos. Todos estaban indignados. En ese momento, los aminoácidos se dieron cuenta de que el condado era presa de una gran agitación. Por todas partes se veían células corriendo de un lado a otro, dejando atrás a sus compañeros. Triptofanito alcanzó a una de las células y le preguntó qué pasaba. "Perdóneme, pero no tengo tiempo para platicar. Estoy muy ocupada. El granjero acaba de tener una fuerte emoción", respondió con prisa la célula mientras seguía su camino. Triptofanito no tuvo más remedio que dirigirse a otra de las apresuradas células. "Por favor, explíqueme de lo que está sucediendo en el riñón", suplicó agitado. "¿En el riñón?", preguntó la célula con asombro. "No, amigo, usted está confundido. Este no es el riñón, esta es la cápsula suprarrenal". ¿La cápsula suprarrenal? Pero nosotros íbamos al riñón", exclamó alterado Triptofanito. Lo que pasa es que la cápsula que está justamente encima del riñón, así como hay dos riñones, existen también dos cápsulas suprarrenales, una sobre cada riñón. Pero a pesar de estar colocadas encima de los riñones, las cápsulas tienen una función completamente distinta. Las cápsulas suprarrenales son ni más ni menos que una glándula endocrina. "Oh", expresó Triptofanito boquiabierto. "Pero dígame, ¿por qué hay tanta agitación en este condado?". "Es que el rey del cuerpo humano acaba de tener una gran emoción". "Eso ya me lo dijeron", dijo Triptofanito, quien empezaba a enojarse por la situación. "Lo que yo quiero saber es por qué ustedes se alteran tanto cuando el granjero se emociona. Además, quiero que me diga qué es esta sustancia con lo que nos mojaron". "Bueno", respondió la célula un poco más tranquila, "le voy a explicar todo. La sustancia a que usted se refiere es una de las tantas hormonas que se producen en nuestro condado. Esta hormona se llama adrenalina. Cada vez que una persona sufre una emoción intensa, como miedo, enojo, excitación o alegría, las células de las cápsulas suprarrenales producimos adrenalina. La adrenalina tiene la importantísima función de hacer que el cuerpo humano pueda responder mejor ante la emoción". "¿Cómo logra este efecto la adrenalina?", inquirió Triptofanito.
La célula contestó. Cuando una persona sufre una emoción, sus células necesitan recibir más alimento. Merced a esto, las cuales producen más energía. Al tener más energía, las células responden mejor ante la emoción. Por eso, la adrenalina actúa sobre diversos órganos. Entre muchas otras ocasiones, la adrenalina hace que el corazón lata con mayor fuerza y rapidez a fin de que llegue más sangre a las células del cuerpo humano. Además, gracias a la adrenalina, el hígado manda glucosa a la sangre con el objeto de que las células tengan más alimento y por lo tanto más energía. ¿Me podría dar un ejemplo, por favor? Solicitó Triptofanito. Por supuesto, respondió la célula con cortesía. Suponga usted que lo que le pasó al granjero hace un momento fue que se enfrentó a un gran peligro. Digamos, por ejemplo, que lo iba a cornear un toro. Entonces las células necesitaban más energía para que el granjero pudiera reaccionar rápidamente, para que pudiera correr, brincar, esquivar al toro. Aquí fue donde entramos en acción las células de las cápsulas suprarrenales. Teníamos que producir adrenalina para que el granjero fuera capaz de reaccionar ante el peligro. Por eso nos dio tan agitadas. Se trata de salvarle la vida al cuerpo humano. Ahora que le habían explicado el porqué de tanta alteración en el condado y el porqué de su baño de adrenalina, Triptofanito estaba más tranquilo. ¿Qué pasa cuando el peligro ha cesado? Preguntó. La célula se quedó pensativa. Poco después respondió. Cuando la emoción pasa, las células de las cápsulas suprarrenales dejamos de producir adrenalina. Esto significa, como usted comprenderá, que la adrenalina tiene una acción rápida porque solamente se produce cuando ocurre una emoción rápida. Para no dejar al cuerpo humano desprotegido, las cápsulas suprarrenales producimos otras hormonas que permiten a nuestro reino enfrentarse a peligros más prolongados, como los que sufre el hombre actual. Además, este condado fabrica muchas otras hormonas. Sin embargo, la más importante es la adrenalina. Pues bien, amigo, ahora ya sabe el porqué de tanta agitación. Yo debo retirarme para continuar con mi importante función. Al despedirse, Triptofanito dijo a la célula, le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de conocer otra glándula endocrina. Además, me tranquilizó enormemente el comprender que el baño de adrenalina no había sido una broma de mal gusto. Adiós y gracias. Triptofanito se reunió con los otros aminoácidos. Mientras les platicaba de su encuentro con la célula, otra gota de adrenalina los empapó. La cápsula suprarrenal volvió a entrar en actividad. Me parece que es hora de ir al riñón, exclamó Triptofanito entre las risas de sus compañeros. Capítulo 8. Limpieza y respeto. Los aminoácidos llegaron sin problemas al riñón. De inmediato comenzaron a explorar el nuevo condado. Lo más impresionante era la forma en que el riñón brillaba por su minuciosa limpieza. Y hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Muchas gracias. Voy a marcar la lectura del día de hoy para continuar mañana. Muy bien. Y voy a dejar de transmitir la página de la lectura. Y vamos a pasar a los comentarios. Si alguien quiere agregar los comentarios. Interesante. Buenos días a todos. Buenos días. Esta grabación está siendo grabada y la vamos a subir al YouTube. Así que van a salir en la transmisión. Les agradezco su participación. Gracias. Adelante.
Buenos días a todos. Qué gusto volver a estar aquí reunidos. Muy interesante la lectura de lo que es el funcionamiento del organismo. Pero pues apenas le voy agarrando la línea. Que tengan bonito día. Dios los bendiga. Gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera agregar sus comentarios? Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Yo me quedo con lo que dice, pues, que el cuerpo humano requiere de los aminoácidos para su correcto funcionamiento y que hay también alimentos que te ayudan y que por un lado y hay otros que te afectan, ¿sí? Eso yo lo relativo a la realidad, pues, para hacer que las cosas sucedan correctamente, para obtener buenos resultados. Y pues, ahora sí que como dice triptofanito, con la adrenalina alterada hay que salir a prospectar, pero no nada más que quede en la emoción, que hagamos que los resultados, que las cosas sucedan. Y eso es para mí, pues, lo personal. Vamos a seguir los consejos de triptofanito, con esa adrenalina al 100 por hora. Así es. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera dar su aportación? Gracias, buenos días. Bueno, pues estoy teniendo mayor entendimiento, como le decía Mametei, de lo que es nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención lo de la insulina, recordando a personas que me dicen que se tienen que inyectar la insulina para estar bien. Entonces, me da mayor entendimiento de lo que es. Gracias y buenos días a todos. Gracias, gracias. Así es, en efecto, estas lecturas son reveladoras porque aunque parecen muy, para quien es profesional de la salud, para quien sabe del tema, puede parecer un poco básico, pero para la mayoría de nosotros, como lo fue para mí la primera vez, como lo es ahora para mí también, y creo que eh, para ustedes también, para quien lea y vea esta transmisión, es algo que te ayuda a tomar conciencia de la importancia que tiene cuidar tu alimentación, porque si consumes un exceso de azúcares, pues vas a tener mucho azúcar en tu cuerpo, mucha insulina que va a tener que producir el páncreas y va a haber un desequilibrio, ¿verdad? Y eso es algo que es importantísimo, la verdad. ¿Alguien más que quiera agregar comentarios? Gracias, gracias por sus comentarios. Gracias. No, solamente una disculpa, según yo estaba muy tranquila pensando que a las 8:30, y qué horror, ahorita me conecto ya toda tranquila, estoy entrando en tiempo y todo, y resulta que está en la parte final. Lo voy a escuchar en grabación, por supuesto. Sí, claro que sí, está Qué buenísimo. pena, ¿eh? Sí, No, no se claro. preocupe. Gracias por estar, por conectarse. Gracias por la lectura, muy interesante. Mañana le seguimos. Dios les bendiga. Gracias a ustedes, gracias a todos. Pues les mando muchos saludos. Que estén muy bien, cuídense, excelente día y un fuerte abrazo. Les subo la transmisión. Por favor, gracias, feliz día. Gracias. Gracias, Igualmente, feliz día a todos. Gracias, Rafa.